Matilde de Inglaterra, la reina sin corona. ¿Has oído hablar de Matilde, la mujer que desafió a la corona y dejó su huella en la Inglaterra medieval? Matilde de Inglaterra era hija del rey Enrique I y Matilde de Escocia. Desempeñó un papel crucial en la lucha por el trono inglés conocida como la anarquía inglesa, un conflicto sucesorio que tuvo lugar durante el siglo XII. Al casarse con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Matilde se convirtió en consorte y luego de la muerte de su esposo, regresó a Inglaterra, donde surgió la disputa por la sucesión al trono entre ella y su primo Esteban de Blois, quien se proclamó rey tras la muerte de Enrique I. Pero, ¿por qué a pesar de ser la heredera, nunca fue coronada? ¿Cuál fue su papel en la anarquía inglesa? En este episodio, exploraremos los momentos clave que definieron su vida, su historia, y cómo su valentía marcó un hito en una época de caos y conflictos. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Número 1. El destino de Matilde era un matrimonio estratégico con fines políticos. Matilde nació el 7 de febrero de 1102. A pesar de ser la primogénita, era su hermano menor, Guillermo, quien estaba destinado a ser el sucesor de su padre. Matilde, como muchas princesas reales de la época, estaba destinada a ser una pieza en el complejo tablero de reinos medievales, donde las alianzas diplomáticas y la consolidación de poder territorial a menudo se lograban a través de matrimonios estratégicos. Sin embargo, para Matilde, el destino le deparaba algo extraordinario, un imperio. Número 2. Con solo 8 años, marchó a Alemania para ser comprometida con el emperador Enrique V. Con solo 8 años, Matilde inició un extenso viaje hacia su nuevo destino, aunque se presume que previamente vivió y creció en un entorno palaciego, recibiendo la educación meticulosa reservada a las damas de la corte. Su presencia es apenas perceptible en las crónicas. Helen Castor, en su obra Lobas, nos revela que Matilde es una figura insustancial y enigmática en estos relatos históricos, a menudo representada de manera desconcertante como alguien insignificante en su propia historia. Número 3. Matilde fue coronada emperatriz antes de contraer matrimonio. En febrero de 1110, después de prolongadas negociaciones, Matilde emprendió su viaje hacia el continente, donde fue coronada emperatriz antes de contraer matrimonio con el emperador Enrique V de Alemania. La unión tuvo lugar en 1114, cuando Matilde estaba a punto de cumplir 12 años, una edad considerada apropiada para el matrimonio en esa época. A pesar de su juventud, Matilde pasó 15 años en su nueva patria, y durante las prolongadas ausencias de su esposo, ejerció como reina consorte, desempeñando un papel destacado bajo el título de Matilda Imperatrix. Número 4. El hermano de Matilde, y único heredero al trono, muere trágicamente. Mientras Matilde abrazaba su nueva vida lejos de Inglaterra, su padre, el rey Enrique I, se enfrentaba a un golpe devastador. En 1120, su heredero Guillermo falleció trágicamente al ahogarse en las aguas del Canal de la Mancha. A pesar de esta tragedia, la idea de que Matilde asumiera el papel de heredera al trono de Inglaterra no se consideró. Su madre había fallecido 2 años antes, llevando al rey Enrique a contraer un segundo matrimonio en busca de un heredero varón. Sin embargo, Adela, la nueva esposa, no logró darle al rey un nuevo hijo. La sucesión al trono se convirtió en un tema de gran importancia en el futuro de Inglaterra. Número 5. Matilde pasa de ser emperatriz a simplemente condesa. Mientras Inglaterra enfrentaba una crisis dinástica, el imperio también se veía afectado por la muerte de su emperador. En 1125, falleció Enrique V de Alemania sin que Matilde hubiera concebido un heredero. Viuda y sin descendencia, Matilde se encontraba sin lazos que la retuvieran en el imperio que había sido su hogar durante años. Regresó a una Inglaterra que ya le resultaba extraña. 3 años después, y en contra de su voluntad,
contrajo matrimonio con Godofredo de Anjou, elegido por su padre. Godofredo, 11 años más joven y de rango inferior, la llevó de vuelta a un papel más modesto, de emperatriz a simplemente condesa. A pesar de que el matrimonio no fue especialmente feliz, cumplieron con las expectativas al dar a luz a 3 hijos varones. Número 6. Tras la muerte del rey y la ausencia de Matilde, su primo Esteban, se aseguró la corona. Ante la falta de herederos en su segundo matrimonio, el rey se vio obligado a considerar a su hija Matilde como la única opción viable. El 1 de diciembre de 1135 falleció Enrique I, señor de Inglaterra y Normandía. En ese momento, Matilde se encontraba atrapada en Argentan debido a su tercer embarazo. En una situación donde un golpe estratégico sería crucial para asegurar la corona, Esteban, primo de Matilde, actuó rápidamente. Antes de que concluyera el año, se coronó en la Catedral de Winchester. Mientras Matilde permanecía en la sombra al otro lado del Canal de la Mancha, el nuevo rey Esteban consolidaba su poder, ganándose el favor tanto de la nobleza como del papado en los meses siguientes. Número 7. El reinado de Esteban comenzó a declinar y los condes dirigieron su atención a Matilde, la legítima heredera. En julio de 1136, nació el último hijo de Matilde, Guillermo, sin que el destino de él ni de sus hermanos estuviera claro. Matilde se encontraba atrapada en un matrimonio que nunca eligió. Sin embargo, el reinado de Esteban comenzó a tambalearse cuando algunos de sus condes comenzaron a cuestionar su valía y dirigieron su atención hacia la que siempre había sido la legítima heredera. Uno de esos condes, Roberto de Gloucester, hijo ilegítimo de Enrique I y por lo tanto hermanastro de Matilde, se puso a su servicio. Número 8. Tras Matilde reclamar el trono, Inglaterra se sumió en una inevitable guerra civil. En la primavera de 1139, Matilde emergió de su prolongado letargo y tomó control de su destino. Se proclamó públicamente como la legítima heredera y reclamó el trono. Después de años de ausencia, regresó a Inglaterra. La confrontación entre dos posturas divergentes sumió a Inglaterra en una inevitable guerra civil, conocida como la anarquía inglesa. Avances y retrocesos, ciudades sitiadas, lealtades y deserciones llevaron a un punto muerto que pareció disiparse después de la batalla de Lincoln en febrero de 1141, que culminó con la captura del rey Esteban por las fuerzas de Matilde. Número 9. Matilde pudo haber sido la primera reina de Inglaterra, pero la misoginia de la época se lo impidió. Pocas semanas después, el obispo de Winchester, primo de Matilde y hermano de Esteban, la proclamó Señora de Inglaterra. Aunque este título implicaba una situación ambigua, era el paso previo a su coronación definitiva en Westminster como reina legítima. Sin embargo, este evento nunca se materializó. Cuando Matilde se disponía a ser coronada y a asumir el gobierno, surgieron voces críticas. La teoría y la práctica divergían. Como señala Helen Castor, Matilde enfrentaba el desafío de convertirse en reina de Inglaterra, no en el sentido convencional de ser la esposa de un rey, sino de manera sin precedentes como una reina mujer, algo para lo cual Inglaterra parecía no estar aún preparada. Las críticas la describieron como una mujer autoritaria y despiadada, cuestionando su idoneidad para el papel por el cual había luchado durante años. Número 10. Matilde cambia de estrategia y le asegura el reinado a su hijo Enrique. De nuevo en un punto muerto, Matilde se vio obligada a huir de Londres justo antes de su coronación en el verano de 1141, ya que estaba perdiendo seguidores rápidamente. A finales de 1142, tras una difícil fuga del castillo de Oxford, Matilde cambió su estrategia. Dejó de luchar por su propia coronación y, a partir de ese momento, su objetivo sería asegurar que su hijo Enrique se convirtiera en el futuro rey de Inglaterra. En ese momento, su primogénito era un niño con un futuro prometedor. En 1144, fue nombrado duque de Normandía, y gradualmente se convirtió en la esperanza para muchos, tanto de un lado como del otro del conflicto, que veían en él una salida a un conflicto que ya llevaba demasiado tiempo. Número 11. Se puso fin a una complicada etapa y acabó con la posibilidad de que por primera vez en su historia una mujer reinara Inglaterra. Cuando pisó tierras inglesas en 1153, Enrique era un hombre poderoso que, además de consolidar su dominio en Normandía, se había casado con Leonor Plantagenet, aportando al matrimonio un extenso territorio en la actual Francia. El 6 de noviembre de ese mismo año, se ratificó un tratado entre Enrique y Esteban.
por el cual Enrique se convertía en el heredero de Esteban. Este acuerdo marcó el fin de una etapa tumultuosa en la historia de Inglaterra y, al mismo tiempo, descartó la posibilidad de que, por primera vez en su historia, una mujer se convirtiera en su soberana. Número 12. La última etapa de Matilde. Matilde de Inglaterra falleció el 10 de septiembre de 1167, aproximadamente a sus 65 años, en la ciudad de Rouen, en Normandía. Aunque la causa exacta de su muerte no está registrada con certeza en los documentos históricos, su muerte marcó el final de una vida llena de luchas y conflictos políticos. La vida de Matilde de Inglaterra fue una travesía intrépida marcada por la lucha por el trono y la redefinición de los roles de poder, en una época donde las mujeres enfrentaban barreras formidables. Desde su juventud hasta su papel como madre estratégica, Matilde desafió las expectativas de su tiempo. Aunque su anhelo de coronarse reina de Inglaterra se vio frustrado, su legado persiste como un recordatorio de la valentía y determinación que caracterizaron su vida en una era de tumulto y cambios dinásticos. Su historia, tejida con intrigas políticas y desafíos personales, sigue siendo un fascinante capítulo en la rica narrativa de la historia medieval. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.